Bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la jornada. Llega el paso ahora a la cuarta sesión, que está dedicada a otras novedades de las IFRS. Bien, a lo largo de la mañana nos han ido contando las novedades de la NIF 9, que afectan directamente a cómo habrá que valorar y contabilizar los instrumentos financieros, los deterioros y las coberturas. Sin embargo, nos han dicho algo que no cambia en la NIF 9, y es que la NIF 9 no nos toca los conceptos básicos. No cambia el concepto de instrumento financiero, no cambia el concepto de activo financiero, pasivo financiero, instrumento de neto en principio. Sin embargo, no debemos no debemos bajar la guardia, puesto que se están cocinando cambios en ese sentido que nos pueden afectar a los conceptos que tan aprendidos, digamos, teníamos. Este es el objeto, digamos, de esta sesión en gran parte. Vamos a empezar con la compañera Araceli Mora, del EFRAC y profesora de la Universidad de Valencia, que nos va a hablar de instrumentos de deuda versus instrumentos de patrimonio, últimas deliberaciones. Cuando quieras, Araceli. Bueno, ¿está encendido? Muchas gracias, buenas tardes. De nuevo, agradecer a los organizadores el tener la oportunidad de estar de nuevo aquí. Realmente mi presentación es un poco una continuación de la presentación, una actualización de la presentación que hice ya el año pasado, de manera que a los que asistieron a ella, pues digamos que esto es una continuidad. Uno de los aspectos que tiene el papel de discusión que ha presentado el IASP en 2013 del marco conceptual es que dedica un apartado precisamente a este problema de la distinción entre instrumentos de patrimonio neto e instrumentos de deuda. Centrándonos en instrumentos financieros, en este caso, lo que se planteó en esos momentos, lo que está planteado en el papel de discusión del IAS es que realmente lo que planteaban es que para distinguir deuda y neto se plantea una definición de deuda y lo que se hace es decir que todo aquello que no cumple la definición de deuda, que es la que ponen en él, ahora la comentaremos, es neto. Y entonces ese neto, esos instrumentos de neto, lo he llamado claims porque no son realmente instrumentos, lo que se dice, no sé cómo se va a traducir al final en español el término claims, pero instrumento es algo más amplio que claims, porque un instrumento puede tener dos tipos de claims, incluso distintos. Puede tener un claim sobre patrimonio y un claim sobre deuda. Es por eso que se habla de claims en este marco conceptual, en este documento, y no de instrumentos propiamente dicho, pese a que en muchos casos coincidirá lo que es instrumento con lo que es claim, pero no necesariamente. Entonces ya comenté el año pasado que la principal novedad que plantea el IAS en este documento es que cuando habla de neto, que es todo aquello que no es deuda, distingue dos tipos de neto, dos tipos de claims de neto. Una, las que llama primarias, que sería lo que entendemos normalmente por las acciones ordinarias, por ejemplo, y otra, las que llama secundarias. Estas claims secundarias son obligaciones por parte de la empresa, pero de entregar instrumentos de patrimonio, o bien obligaciones que pueden, si la empresa quiere, o sea, potestad de la empresa, acabar siendo un pago en instrumentos de patrimonio. Y lo que plantea el documento es que esto es neto. Plantea que es neto y además planteaba que se tenían que valorar estas claims porque hasta ahora el neto nunca se ha revalorizado o revalorado. Lo que planteaba el IAS en este documento es que es neto, esta secondary equity claims es neto, pero con la característica de que vamos a revalorizarla en los distintos periodos. Lo que ocurre es que esos cambios de valor que se producen en estos instrumentos, o claims, pasan de una parte a otra en un estado de variaciones del neto especial, sería nuevo, que dedica un apartado concreto a las transferencias de riqueza entre estas claims sobre el patrimonio neto. De esta manera el neto total es el mismo, o sea, el neto total no quedaba revalorizado. Sin embargo, la excusa del IAS era que presentaba la potencial dilución que había entre distintos actores o derechos que tenían sobre el patrimonio neto en función de las características del instrumento. Bueno, todo esto es lo que se presentó por parte de este papel de discusión y recibió muchísimas críticas, entre ellas también las críticas del IAS, del EFRAC. El IAS ha decidido que efectivamente va a seguir trabajando en el tema de manera separada. En principio, por un lado va a ir el marco conceptual, por tanto, y por otro va a haber un debate sobre este tema de qué es deuda y qué es neto. Entonces, dentro de ese debate, lo que ha decidido el EFRAC es presentar, existe un documento público que hay comentarios hasta el 31 de julio en el que empieza a plantear una serie de aspectos que pueden tenerse en cuenta en este debate de qué es deuda y qué es neto.
En este documento, que tiene 60 páginas, bueno, en 6 transparencias voy a tratar de identificar los principales aspectos que aparecen en este documento para el debate. Y voy a poner algunos ejemplos más españoles que puedan ilustrar cuáles son los principales aspectos de debate que se plantean. En un principio, lo que aparece en este documento es decir, bueno, realmente la clasificación es extraordinariamente importante. Saber si un instrumento, un claim, en este caso, es deuda o es patrimonio, es importante, primero, porque solamente lo que se considera deuda se valora. Realmente lo que se considera neto es un residuo y, por tanto, no se revaloriza. Solo lo que se considera deuda se valora y puede afectar, por tanto, a la cuenta de pérdidas y ganancias o a ingresos y gastos reconocidos, y digamos, al resultado global y, evidentemente, la incidencia que puede tener el hecho de valorar o no, en función de que sea deuda o no, en esta cuenta de resultados global es importante. Y, además, es importante porque esta clasificación de deuda o neto sirve para valorar la liquidez de la empresa, para valorar la solvencia y para valorar la rentabilidad o el desempeño de la empresa. Entonces, que algo se considere deuda o neto es esencial y no siempre los objetivos de querer valorar solvencia o querer valorar rentabilidad son compatibles. Muchas veces, desde el punto de vista de la solvencia, algo, digamos, que daría más información ponerlo en deuda o neto, pero desde el punto de vista de valorar la rentabilidad o el desempeño de la entidad no es así. Por tanto, digamos que la trascendencia es importante. Ya el documento planteaba distintas opciones que también se plantean aquí en el documento del EFRAC. Se podría no clasificar entre deuda y neto y cada usuario que lo hiciera a su manera, pero esto crea más inconvenientes que ventajas que ahí se analizan. Que haya dos clases claramente, o es deuda o es neto, que es lo que hace la actual normativa y lo que plantea también el marco conceptual del IAS, o que haya más de dos clases en el pasivo, de claims. O sea, no solamente puede ser deuda o neto, sino que puede haber otro tipo de claim. Todo esto, claro, se centra fundamentalmente para poder clasificar en cómo definimos qué es deuda y qué es neto. Entonces, se plantea que puede haber una definición positiva de deuda y negativa de patrimonio neto, es decir, lo que es deuda es esto y lo que no cumpla esta definición se considera neto. Y eso es lo que plantea el papel de discusión del marco conceptual. Dice que una deuda es una obligación actual de transferir recursos económicos. Pero claro, esto tiene una serie de inconvenientes y neto es lo que no es deuda. Esto tiene una serie de inconvenientes que se han planteado, que son los siguientes. No siempre es fácil distinguir cuando hay una obligación, y esto lo hemos visto claramente en la discusión que se ha hecho del leasing, de la nueva propuesta del leasing. ¿Cuándo hay una obligación? La nueva propuesta del leasing dice que las opciones de renovación se consideran una obligación. Esto no lo era hasta ahora. ¿Qué ocurre con los pagos contingentes? La nueva norma del leasing dice que los pagos contingentes que no dependen de la entidad pues son una obligación si hacen referencia a índices, no son una obligación si hacen referencia al desempeño, que por cierto el ICAC lo ha dicho al revés. Entonces, en principio el hecho de que exista una obligación ya de por sí no es fácil en muchos casos. No se centra el documento mucho en esta discusión porque se ha debatido mucho con el leasing, se centra el documento fundamentalmente en esta segunda limitación, que es el hecho de que la obligación de transferir instrumentos de patrimonio, lo que el documento ya llama secondary equity claims, nunca va a ser deuda en función de lo que dice el marco conceptual, porque nunca se transfieren recursos económicos cuando tú pagas con tus propias acciones. Entonces, nunca la obligación de pagar en acciones o la potencial obligación de pagar en acciones si depende de ti va a ser deuda. Entonces, fundamentalmente, el documento se centra en esta problemática. También se analizan otras posibles definiciones como positiva de patrimonio y negativa de deuda, lo que se descarta. Y también existe la definición positiva de deuda y positiva de patrimonio, como hacen los americanos, que es por eso que tienen instrumentos o claims que no cumplen ninguna de las dos definiciones o cumplen las dos y tienen esta tercera categoría que se llama temporary equity, o sea que no es ni una cosa ni es otra, cosa que aquí con el IAS no existe. Vamos a centrarnos, por tanto, en esta polémica de la obligación de transferir o de recibir, porque pueden ser acciones propias, es decir, puede ser no es un activo, un menor neto, lo ponemos nosotros porque no cumple la definición de activo, de estas claims de patrimonio, lo que el IAS llama secondary equity claims. Es evidente de que no hay obligación de transferir recursos económicos si tú pagas con tus propias acciones. Según la normativa actual, ¿qué dicen las NIF actuales? Pues depende, esto será deuda o neto, depende. Si es por intercambio de bienes y servicios, como lo ocurre con las stock options, entonces es neto, según la NIF 2.
Si es por intercambio de dinero u otros instrumentos de deuda, según la NIC 32, entonces es deuda, con algunas excepciones, si es un número fijo de acciones con el que vas a pagar, etcétera. De manera que actualmente hay esa duda, depende en función de la normativa de la norma que analicemos. Pero según la propuesta del marco conceptual del IAS, es neto. Es neto, incluso aunque sea muy probable que acaban saliendo recursos económicos. Es decir, si la empresa estructura un contrato de manera que dice, esta deuda, si yo quiero, te la pago en acciones, aunque tú puedes tener una alta probabilidad de ir a pagar en dinero, o sea que van a ser recursos económicos al final, pero solamente con el hecho de que sea elección tuya, ya es neto. Entonces esto va a permitir, obviamente la preocupación es que va a permitir estructurar contratos en función de que la empresa tenga más interés en que sea neto o en que sea deuda. Basta poner esa cláusula en el contrato de que es voluntad de la entidad, aunque no pretenda hacerlo, para que se considere neto. Entonces el EFRAC, ante este problema, este documento propone una serie de alternativas. Una es que se consideren deudas en general, con excepciones, pero evidentemente esta alternativa ni cumple con la definición de deuda que plantea el marco conceptual, ni las acciones propias cumplen con la definición de activo, o sea que esto puede ser un problema. Y otra opción es que exista otra tercera categoría en el pasivo, que no sea ni deuda ni neto, para reconocer esos derechos u obligaciones dentro de esa categoría del pasivo, en la que la definición sea obligación de transferir valor, no necesariamente recursos económicos, para que pueda encajar de alguna manera en esa definición y sus cambios de valor se traten como los de una deuda, es decir, vayan al resultado global. Ese es el planteamiento que se hace en este documento para debatir. La razón por la que el IAS planteaba esta revalorización de estos neto, las secondary equity claims, las obligaciones de pagar con acciones propias, por ejemplo, con claims de neto, era el que presentas una visión de cuál es la situación de dilución de los distintos, digamos, propietarios o derechos sobre la propiedad que existan en el mercado. Pero claro, si es por eso, o sea, lo que plantea el EFRAG es, si es por eso, existen otras muchas circunstancias en las que va a haber una potencial dilución y tú no estás informando de ello. Por ejemplo, el caso de instrumentos que contienen claims mutuamente excluyentes. Es decir, es deuda inicialmente, pero pueden acabar siendo neto. No depende del emisor, porque entonces es neto ya de entrada, según la propuesta del IAS, pero pueden acabar siéndolo. Buscando ejemplos nuestros que cumplan estas condiciones, no solamente están los bonos convertibles simples, sino lo que llamamos ahora dividendo flexible, que ha estado muy de moda ahora en las entidades. Es decir, voy a pagarte o con acciones o con dinero. No depende de mí, depende de que tú quieras, pero bueno, potencialmente tienes ahí una posibilidad de dilución porque acabarás pagando una cantidad determinada en acciones. O bien los cocos, los bonos convertibles. Los bonos convertibles no dependen ni de mí, que acaben convirtiéndose en acciones, ni siquiera del tenedor. Dependen a lo mejor de que ocurra una contingencia, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso de bancos, en el que la contingencia era que no cumplieses un ratio de capital regulatorio. Entonces, eso depende, pero puede acabar convirtiéndose en neto y va a haber dilución de los accionistas prácticamente seguro. Entonces, esa dilución no estás informando de ella, de manera que si tu excusa era informar de la dilución, lo que se plantea aquí es, hay muchas otras cosas de las que no estás informando. Pues una posibilidad es informar de la dilución en la memoria en vez de inventar este nuevo estado de variaciones de patrimonio neto. Y finalmente, para acabar, de otros aspectos que analiza el documento, yo he elegido uno que nos interesa especialmente aquí, que es el de los instrumentos bail-in, el de las preferentes. O sea, estos instrumentos son obligaciones de transferir recursos económicos, las preferentes, obviamente es una deuda, en principio, salvo que haya alguna característica especial, las que nosotros conocemos son deudas, pero ¿qué ocurre? Que es un instrumento bail-in que lo que dicen, bueno, si ocurre un evento que está fuera del control de la entidad y fuera del control del tenedor del título, generalmente es el regulador el que lo dice, pues puede haber una quita. Entonces, lo que ocurre con una quita de estas características es que va y el banco gana dinero. Entonces, lo que se plantea es, esto es contraintuitivo. De entrada tengo que decir que no estoy de acuerdo, pero bueno. Es contraintuitivo, ¿por qué? Porque encima que te hacen una quita porque vas mal, tú resulta que como te hacen una quita en el pasivo y debes menos, es una deuda, por tanto los cambios en la deuda van a pérdidas y ganancias, obtienes un beneficio, algo parecido a lo del riesgo de crédito propio.
insisto en que no es contraintuitivo. Lo que plantea el EFRAC es que dices, bueno, pues se podría considerar otro elemento que no cambie de valor y que en cuanto se produzca realmente esa cancelación de deuda, la variación de valor vaya a reservas y no afecte al resultado. En mi opinión es igual de contraintuitivo que vaya a reservas o que vaya a beneficios, si es que lo es, porque es un enriquecimiento en cualquier caso. Pero es que hay un enriquecimiento. Si tú pagas menos de lo que debías, te enriqueces. Lo mires por donde lo mires. Si el problema es la distribución de resultados, esto sí que es mi opinión, no es el EFRAC. Si lo que te preocupa es que no haya una distribución de resultados, primero es poco probable que hayan dividendos en una entidad de estas características que tiene que sufrir una quita porque va tan mal. Entonces la probabilidad de que distribuya resultados es prácticamente imposible, diría yo, si no, no existiría tal quita. Pero vamos, en cualquier caso, no estoy hablando ya de esto, sino en el caso del riesgo de crédito, lo que único que puedes estar forzando es que la entidad, para reflejar esos beneficios que quiere reflejar, acabe vendiéndola y, teniendo que necesidad de esas fuentes de financiación, acaba consiguiéndole más cara. Con lo cual, bueno, pues muchas veces lo que parece contraintuitivo puede tener unos efectos secundarios bastante peores que el objetivo que se pretende obtener. Pero vamos, en cualquier caso, esta es la propuesta que hace en este caso el documento. Es un tema que, lo que se dice en otros aspectos, son temas que no se han tratado por parte del IAS. Se sigue deliberando de todo esto, solamente son propuestas tentativas cuando las hay. En el caso de las no se da ninguna propuesta en concreta, pero bueno, yo creo que es un tema para deliberar, sobre todo en el caso del sector bancario, porque tiene unas adicionales consecuencias que hay que tener en cuenta. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, Araceli. Continuando con el marco conceptual, nuestro compañero Horacio Molina, de la Universidad Loyola de Andalucía, va a tratar el tema marco conceptual, debate en torno al modelo de negocio y la unidad de cuentas. Cuando quieras, Horacio. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a ECA y en concreto pues a la persona de Felipe Herranz, que es el coordinador del Foro FAIF, por la invitación a participar este año en las jornadas. Quiero agradecer también a los anfitriones, a Comillas, por su siempre gentil disposición, y a EY por de alguna forma contribuir a que todo esto sea posible. Bien, una vez comenzada esta primera parte, que siempre no es solo protocolaria, sino es sentida, voy a comentar un par de conceptos que son transversales, que aparecen habitualmente en los debates regulatorios y que no estaban incluidos en el marco conceptual. Y si el marco conceptual es la herramienta básica para construir normas, parece lógico que si hay dos conceptos que se están manejando con cierta asiduidad, pues de alguna forma se delimite el concepto. Es decir, pongámonos de acuerdo qué significan estos conceptos y para qué sirven. Y básicamente esos dos conceptos son modelo de negocio y unidad de cuenta. Básicamente las normas contables tratan de ayudar a las empresas a presentar pues cómo las transacciones y eventos que tienen lugar en la misma pues dan lugar a su situación financiera o a la evolución o a los resultados que han obtenido. Para conseguir analizar esas transacciones y eventos, muchas veces tenemos que tratar de entender cómo la entidad está obteniendo beneficios, cuál es una empresa trata de obtener beneficios, cómo la entidad trata de generar flujos de caja. Y en segundo lugar, qué vinculación suele haber entre los elementos a la hora de generar esos flujos de caja. Estas preguntas son inevitables para conseguir dar tratamientos contables, tratamientos informativos que sean acordes al fondo económico, lo que se pretende revelar. Y al final esos informes financieros tienen que reflejar ese modelo de negocio, porque si no lo reflejasen, algo está saliendo mal. Es decir, y no sería tampoco la información muy útil para los analistas a la hora de interpretar pues cuáles son las estrategias de la compañía, si es una estrategia arriesgada o si no lo es. Es decir, aquí hay un cierto pensamiento circular que termina siendo confirmatorio. Es decir, si mis estados financieros han presentado la imagen fiel, el modelo de negocio debe ser visible en esos estados financieros. Voy a empezar por analizar el concepto de modelo de negocio. La primera inquietud que existe con el concepto de modelo de negocio es que no se pone de acuerdo todo el mundo en lo que es modelo de negocio. El significado del concepto de modelo de negocio es heterogéneo, o se ha observado que es heterogéneo. Se habla en algunos sitios como una entidad obtiene la caja, cómo la entidad obtiene la caja de los diversos activos y pasivos que tiene, en qué segmentos de actividad opera, cuáles son sus estrategias. Tiene un amplio número de definiciones
definiciones o aproximaciones a lo que es el modelo de negocio. Quizás las dos más estructuradas, a mi juicio, son la del Discussion Paper, el de 2013, que ya ha citado anteriormente Araceli, que es el modo como una entidad conduce sus negocios y que le permite generar efectivo, similar a la de la IFRS 9, y una que aparece en el Agenda Paper de julio, que es el que me he fundamentado, de julio de 2014, para montar esta presentación. En ella, como consecuencia del feedback obtenido a este Discussion Paper, se llega a la conclusión, o un grupo de usuarios llega a la conclusión que el modelo de negocio es la finalidad para la cual se ha configurado la entidad y los medios por los cuales la compañía intenta generar rentabilidades sobre el coste de capital sobre unas bases sostenibles en el largo plazo. Esta es una visión que tiene un grupo de usuarios que han comentado el STEM. Y esto me sirve para algo que voy a comentar a continuación. En la IFRS 9 hay algunos aspectos adicionales sobre el modelo de negocio. Las personas claves de la entidad son las que definen dicho modelo de negocio. No es una opción, sino una cuestión de hecho, es decir, es observable. No es la intención de la gestión, sino es el modelo de negocio debe quedar patente como consecuencia de las decisiones que se toman en el manejo de activos y pasivos por parte de la entidad. Es más, una entidad podría tener diversos modelos de negocio a la hora de gestionar sus diversos recursos. Bien, en cuanto a la aproximación del modelo de negocio, yo sí observo, y esto es cosecha propia, no sé si muy afortunada, por eso se lo advierto, en que existe una aproximación a nivel de entidad y una aproximación a nivel de elementos patrimoniales. La aproximación a nivel de entidad está descrita, aunque viene ya desde hace tiempo, el año 61 es una primera referencia, pero ha sido recogida recientemente en una Agenda Paper de principios de 2014, en un trabajo de Marshall y Lenal que cita o que utiliza el IASB en una de sus reuniones. En ella hablan que hay dos tipos de negocio. Los negocios basados en el cambio de precios, es decir, en los que la base de activos y pasivos es la que genera las rentabilidades, por ejemplo, un banco. O sea, el negocio bancario es una base de activos a la cual le obtengo rentabilidades, tanto por el activo y tanto por el pasivo. Ese es el fundamento del negocio bancario, o uno de los fundamentos del negocio bancario. Una real estate que se dedica a obtener rentas son inmuebles a los que les corto rentas. Básicamente, la base de activos es fundamental para conocer cuál es el plan de negocio, cuáles son las rentabilidades futuras o las pérdidas y ganancias futuras. Frente a otro tipo de negocios, por ejemplo, los manufactureros, en los que el balance al final es una anticipación de gastos. Las inversiones en equipos de propiedades, planta y equipo no dejan de ser anticipación de gastos y no nos sirven cuando hacemos un plan de viabilidad sobre una manufacturera su balance. Normalmente lo que hacemos es estimar las cuentas de resultados en función de las cifras de ingresos que esperamos obtener. Es decir, cuando nosotros hacemos un plan de negocio, si es un negocio basado en precios, miramos o tratamos de estimar cuál es esa base que va a generar las rentas y a partir de ahí deducimos las rentas, mientras que si es un negocio basado en valor añadido, lo que hacemos es estimar la cifra de ingresos en base a nuestro conocimiento de lo que pueda ser la penetración en el mercado. Son dos tipos de entidades con modelos de negocio diferentes. En los primeros tiene mucho sentido valorar a valor razonable, en los segundos no tiene ningún sentido valorar a valor razonable. Y esa es una de las conclusiones a las que llega el IASB en este proceso deliberativo, con conclusión tentativa, por supuesto, y que ya el propio presidente del Board está haciendo referencia en algunos de sus discursos. El del 9 de abril del año 2014 habla precisamente sobre estas cuestiones. Yo creo que es interesante de vez en cuando leer los speech de las personalidades del IASB porque van marcando mucho la política y confirman pues muchas impresiones que vas obteniendo. Frente a esta visión de entidad hay una segunda visión que es en cuanto a los elementos. Por modelo de negocio entendemos muchas veces pues el horizonte temporal de realización, si es a corto plazo, es un modelo de negocio a largo plazo, es un modelo de negocio a corto plazo, o bien la gestión coordinada de activos y pasivos. Busco posiciones netas y que estas sean las que me indiquen, por el margen de intermediación me indiquen que ese es mi negocio. ¿Para qué se utiliza el modelo de negocio? ¿Para qué hasta julio de 2014 entendía el IASB que se debe utilizar el modelo de negocio? ¿En qué aspectos se debe utilizar el modelo de negocio como un concepto válido dentro de las decisiones clásicas en regulación contable? Para clasificación de elementos. Por ejemplo, yo tengo un inmueble, lo clasifico como existencias o lo clasifico como propiedades, planta y equipo en función de cuál sea el destino que le vaya a dar a ese inmueble. Es una visión del modelo de negocio asignado a un activo concreto. También es útil para la clasificación de OCI y resultados, por ejemplo, en esta cartera nueva que nos ha salido en la IFRS 9 en su última aprobación, ¿no? En la cual, bueno, pues hay una parte que va a ir a resultados y hay otra parte que va a patrimonio. La segunda gran decisión donde se utiliza el modelo de negocio, y yo creo que es donde es más potente, es en las decisiones de medición. Cuando el Discussion Paper 2013 aborda la cuestión de la medición, habla que las bases de medición, aparte de enumerarlas, tienen que ofrecer información relevante y fiable. Cuando hablamos de modelo de negocio,
yo todas las referencias que encuentro son al final a temas de relevancia, es decir, la característica sobre la que estamos trabajando es fundamentalmente la relevancia. Entonces, en medición el modelo de negocio es clave, porque me indican si yo voy a gestionar estos activos para obtener rentas en el largo plazo o los voy a gestionar para venderlos inmediatamente, ¿no? En el caso en que el destino sea la venta, pues deberían estar valorados por valores más cercanos a valores corrientes. Si los voy a gestionar a largo plazo, la idea sería pues utilizar el coste con depreciación, ¿no? Finalmente, afecta también a la revelación en cuanto a la información a añadir en la memoria, donde la compañía debería explicar pues cuál es, de una forma más cualitativa, su forma de generar los beneficios. Y, en último lugar, a la hora de definir la unidad de cuenta, al ver qué elementos se deben juntar y qué elementos se deben separar a la hora de tomar decisiones sobre regulación. ¿Dónde no se debe utilizar? El IASB llega a la conclusión de que no se debe utilizar en materia de reconocimiento. A la hora de reconocer un activo o un pasivo no se debe utilizar el modelo de negocio. Por ejemplo, en el proceso deliberativo sobre los arrendamientos se argumentó en los primeros documentos que en el arrendamiento había dos modelos de negocio. Yo contrato un arrendamiento con la finalidad de tener un servicio recurrente que se machea con mis ingresos periódicos que voy obteniendo. Por ejemplo, una gran superficie donde yo alquilo pues los locales. Entonces, eso es un gasto operativo que voy a casar con mis ingresos operativos. Y esa era una línea argumental. Mi modelo de negocio es ese. Frente a la línea argumental, no, mi modelo de negocio es que estoy financiándome y utilizo un mecanismo de financiación que es el contrato de arrendamiento. Por lo tanto, en todo modelo de negocio tendría que haber dos tratamientos diferentes. Bien, en realidad el IASB, fruto de toda esta discusión y que ya hemos referido en seminarios anteriores del FIVE, llega a la conclusión de que no hay dos modelos de negocio. Lo primero es un modelo de negocio financiero, cómo se financia usted, y lo segundo, más bien, es lo que hay subyaciendo es un problema de adquisición financiera. Tampoco el modelo de negocio debe utilizarse para distinguir entre patrimonio y pasivo, porque muchas cooperativas han comentado el Discussion Paper de 2013 indicando que sus aportaciones al capital realmente son patrimonio, aunque no tengan las características propias de patrimonio, porque se podrían reintegrar a los socios. Pero han utilizado esta línea argumental. En conclusión, el Agenda Paper de julio de 2014, el que es la última información, y las decisiones tomadas sobre el mismo indican lo siguiente. El modelo de negocio es importante para mejorar la relevancia de la información. Es importante en cuestiones de medición, determinación de la unidad de cuenta, distinción entre patrimonio y resultados, y presentación y revelación. Esas serían las 4 áreas donde el concepto de modelo de negocio podría ser utilizado en los debates regulatorios. Y finalmente reconoce el IASB que no es fácil dar un concepto único de modelo de negocio, es difícil dar una definición única, es un concepto plurisemántico que puede tener diversas acepciones, que debe ser especificada para cada área de regulación. Es decir, al identificar diversos conceptos, dice, bueno, en cada una de estas áreas de regulación que he visto en el punto 2, a lo mejor hay que matizar el concepto, pues nos podemos estar refiriendo a la entidad o a elementos concretos. Y que sí es muy importante a la hora de regular tener en cuenta la influencia que tiene de la naturaleza del negocio en la regulación que se vaya a ofrecer. Es decir, el modelo de negocio debe incorporarse, debe ajustarse, dicen Taylor, debe ajustarse el concepto del modelo de negocio a cada área concreta. Y esto es el estado del arte a nivel regulatorio en cuanto al modelo de negocio. En cuanto al concepto de unidad de cuenta, el concepto de unidad de cuenta está vinculado al modelo de negocio, como he comentado anteriormente, y el concepto de unidad de cuenta es el nivel de agregación de derechos y obligaciones a la hora de decidir sobre el reconocimiento, medición, presentación y revelación. ¿Qué se entiende por unidad de cuenta? Pues las unidades de cuenta pueden ser muy diversas y pueden ser pues desde una porción individual de una partida, por ejemplo, un instrumento financiero compuesto, tendríamos 2 unidades de cuenta diferentes, por un lado un instrumento de pasivo y un componente de patrimonio, puede ser también una partida individual, un activo físico, puede ser una cartera de partidas similares, instrumentos para negociar que se valoran conjuntamente porque tiene sentido su valoración en conjunto, no individualmente cada uno. Puede ser incluso una cartera de partidas distintas, por ejemplo, los grupos disponibles para la venta, pues es un paquete completo que se reclasifica a una parte diferente del balance, no es un elemento concreto, sino que son un conjunto de elementos, además de naturaleza diferente cada una. O incluso puede ser una exposición de riesgo en una cartera de productos. Factores a considerar a la hora de definir estas diferentes unidades, posibles unidades de cuenta. Ha hecho un inventario de unidades de cuenta y ahora dice factores a considerar. ¿Cuáles son los factores a considerar a la hora de determinar
la unidad de cuenta? Pues la dependencia de los flujos de efectivo entre sí. Este es el clásico ejemplo de los test de deterioro. Yo a la hora de calcular el test de deterioro veo la interdependencia entre los diversos elementos para generar los flujos de caja, porque no lo genera cada elemento individualmente. Una segunda posibilidad es la capacidad para ser transmitidos de manera independiente. Por ejemplo, un activo físico podría ser una unidad de cuenta porque yo lo puedo enajenar independientemente de otros activos físicos. No lo serían, por ejemplo, diversos componentes de determinados elementos que no se podrían separar. Por ejemplo, una construcción, los ladrillos no los podría separar de otros elementos porque no serían separables, no serían transmisibles independientemente. En tercer lugar, también se habla de unidad de cuenta cuando se puede identificar la unidad o un factor que influye al determinar la unidad de cuenta es la sustancia de la transacción. El clásico ejemplo de la compraventa con pacto de recompra. Ahí no podemos separar ambos instrumentos porque ambos instrumentos están vinculados, porque si no, nos representaríamos que realmente el fondo económico es una operación de financiación. Y finalmente, las características y riesgos económicos que puedan afectar a cada uno de los elementos. Y ya con esto termino. La influencia en la regulación. Pues bien, el IASB, esto fue en marzo, me parece, el paper, y las conclusiones indica que la unidad de cuenta no se puede definir a nivel de marco conceptual. La unidad de cuenta hay que definirlo en cada norma. Y debería estar expresamente indicado en la norma. Y en concreto se debatió la posibilidad de que se incluyese en las bases de conclusiones esta información sobre las unidades de cuenta utilizadas. El marco debería indicar las posibles unidades de cuenta, como actualmente indica las posibles unidades de medición, y el marco debería indicar los factores a considerar cuando se determina la unidad de cuenta, lo que acabamos de ver, ¿no? La dependencia entre los flujos, etcétera. Esas son las partes que deberían estar en el futuro marco conceptual. No tanto las primeras, las concreciones deberían estar a nivel de norma, estas segundas son las que deberían estar dentro del marco conceptual. Se habló si estos factores deberían estar ordenados jerárquicamente, y la conclusión a la que ha llegado el Consejo es que no deben estar ordenados jerárquicamente porque va a depender de cada caso. Pues ya sin más, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Horacio. Por último, va a intervenir el compañero Enrique Villanueva, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a hablar sobre instrumentos financieros en combinaciones de negocios. Cuando quieras, Enrique. Gracias. Buenas tardes. Yo no voy a dar las gracias, no por nada, sino porque luego tengo otra sesión y ya lo doy al final. Si alguien se marcha, sobre todo lo que quiero agradecer es, yo que hago de telonero, agradezco mucho que la gente se quede hasta el final. O sea, que si alguien se marcha, ya le doy las gracias. Bueno, dado el foro que es de instrumentos financieros, intenté buscar, yo no soy un experto de instrumentos financieros, trabajo más temas de consolidación, combinaciones, entonces intenté buscar un tema que pudiera ser atractivo para el foro. Entonces decidí ver aquellos temas de interacción entre instrumentos financieros y combinaciones, que hay muchos. De hecho, antes cuando hablaba Jorge Hinojosa, temas de moneda extranjera, yo tengo muchas preguntas. No era el foro adecuado ahora, dejé a Felipe que hiciera preguntas, pero yo tengo su mail. De hecho, ya le he avanzado alguna. Dentro de problemas que pueda haber en tema de instrumentos financieros, hay muchísimos. Evidentemente, con el tiempo que tenemos y las horas que soy, pues elijo uno que me parece especialmente relevante, que es el de la contraprestación contingente. Hay muchos otros, valoración en cooperativas, put de minoritarios, el tema de redesignación de coberturas cuando compras, moneda extranjera, coberturas de la filial, etcétera. Valoración de minoritarios. Entonces me centro en la de contraprestación contingente, que es los pagos cuando compras un negocio, cuando compras, por ejemplo, una filial, que dependen de un hecho futuro, cifra de ventas, beneficio. Entonces, lo elijo por la importancia que tiene, que se dan muchísimas transacciones. Un estudio, esto es en Estados Unidos, pero en España también es muy habitual, dice pues que el 20 o 30% de las combinaciones de negocio hay pagos contingentes, hay contraprestación contingente. Y luego tampoco quiero aburriros con estadística, la parte del precio puede ser muy, muy relevante.
Entonces, bueno, pago contingente o contraprestación contingente en una combinación de negocios es básicamente lo que pagas, la parte del precio que pagas por adquirir ese negocio, que depende de que ocurran determinados sucesos futuros si se cumplen ciertas condiciones. Entonces, digamos que hay una parte del precio fijo y una parte del precio variable. Tiene mucho sentido económico porque es una operación que hay asimetría de información, el vendedor sabe más, el comprador evidentemente conoce menos la empresa, y una forma de reducir esa asimetría económicamente es vincular parte del pago al éxito futuro de esa entidad. Entonces, puede haber, ahí tenéis 3 ejemplos, operaciones en las que no haya pagos contingentes, puede haber operaciones con contraprestación contingente pasiva, que es lo normal. Pagas, por ejemplo, un fijo, 500 millones, y un pago adicional si se cumplen una serie de condiciones en el futuro. Por ejemplo, si la empresa filial tiene una serie de beneficios en los 2 años siguientes. Pero también las hay activos contingentes, es decir, que te devuelven parte del precio si la entidad no obtiene unos beneficios, y podrían ser económicamente equivalentes. Se podrían hallar el mismo precio y que fuera 3 opciones que pudiera tener el comprador. Ejemplos de pagos contingentes, contraprestación contingente, serían beneficios, ventas, cotización, hitos en el desarrollo de un producto, aprobación de una patente, conclusión exitosa de un contrato, etc. Entonces, comento brevemente el tratamiento que recoge la NIF 8 para ahora analizar la validez y los problemas que está presentando. De hecho, digamos, la mesa, lo que hablamos son de novedades. Yo lo que voy a hablar no son de novedades, sino es una cosa que lleva desde el 2008, pero se ha hecho un estudio de cómo está funcionando la norma de combinaciones de negocio, y ahora los pondré. Uno de los aspectos más problemáticos está siendo el de los pagos contingentes. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es reconocer cualquier pago contingente inicialmente al valor razonable. Ello es obvio porque la norma de combinaciones se apoya en valorar todo a valor razonable para calcular bien el fondo de comercio. Si no valoras algo a valor razonable, el fondo de comercio ya no es puro. Entonces, eso, digamos, es una exigencia del modelo del fondo de comercio, y sobre todo de que el fondo de comercio no se amortice. Después del reconocimiento inicial hay que distinguir 2 partes. Una es el año que tienes de ajustes a la valoración inicial. Si descubres algo que no sabía y que estaba en el momento inicial, pues ajustas el valor de la contraprestación contingente y ajustas el fondo de comercio. Es lo que se llaman ajustes a la contabilización inicial. Y luego, si no es eso, si ya está fuera del periodo de valoración y no obedece a que obtienes información de hechos y circunstancias que estaban en el momento inicial, se valoran normalmente, si es un instrumento financiero, como un instrumento financiero, clasificándolo según la NIC 32. Si es de patrimonio, pues se mantiene el valor, y si es de deuda, se va a valorar a valor razonable, reconociendo los cambios de valor en pérdidas y ganancias. Si no es un instrumento financiero, el método valorativo es el mismo, valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Entonces, digamos, en resumen, la metodología es valor razonable y valor razonable con P&G, salvo cuando tengas ajustes valorativos iniciales, que sepas, que obtengas información y que lo habías valorado mal al inicio dentro del periodo de valoración que hay en las combinaciones, que es 1 año. Y solo con la salvedad que si el título es de patrimonio neto, evidentemente no se actualiza. Ese sería el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los problemas que yo entiendo que suele haber en este tipo de transacción, en este tipo de pago? El primero es la valoración. La valoración es muy distinta a un derivado normal. El valor razonable es muy difícil de determinar. Y además va unido a una transacción que hay muchos elementos, con lo cual no puedes saber si compras un derivado suelto, por muy difícil de valorar que sea, sabes que es una única transacción, lo puedes valorar a partir de la contrapartida. Pero aquí el problema es que es una compra vinculada a muchos elementos, con lo cual no puedes separar cuánto vale ese componente. Entonces, la valoración inicial de este tipo de elementos que están referidos, son no cotizados, están referidos a variables de la empresa y se han definido ad hoc para la transacción, es muy, muy difícil. Y luego, el segundo problema que tiene es que, como se va a valorar al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias después de la combinación, en combinaciones siempre hay un problema, y es que hay que tenerlo presente, es que el adquiriente quiere dar beneficios después de la combinación. Es una variante de lo que se llama el Big Bang, que es que
Cuando yo compro una empresa, quiero cargar al máximo los pasivos, reducir al máximo los activos para luego ir aflorando plusvalías, ir generando beneficios, porque una transacción se analiza mucho y se va a evaluar por los inversores si tiene buenos resultados o no. Entonces, hay una presión tremenda por las empresas a intentar guardarse beneficios para dárselo en el futuro. Entonces, esa mezcla es explosiva, algo muy difícil de valorar, que no hay caja separada, sino que pertenece a otro tipo de transacción y que va a tener resultados inmediatos en los siguientes años a la transacción. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de cuál sería el efecto. Imaginar una compra de un negocio en el que hay un pago en tesorería de 800 y hay un pago contingente muy poco probable, que realmente tendría poco valor razonable. La empresa, si por lo que sea valora ese pasivo contingente a un importe grande, eso afecta a que se reconoce mucho fondo de comercio. Y al reconocer mucho fondo de comercio, en el ejercicio siguiente o siguiente no se va a pagar y se va a anular. Y no se corrige el fondo de comercio, sino que surge un ingreso. Entonces, este es el peligro, tiene efectos fiscales también, y entonces el efecto y los resultados futuros es complicado. Y luego, antes hablaban de resultados contraintuitivos, pues también lo es. Yo he comprado algo y al final solo he pagado 800. Realmente esto era un ajuste dependiendo de cómo funcionara lo que he comprado. Entonces, desde un punto de vista de interpretación, también es muy discutible que esas 200 sean resultado de la gestión de la empresa, sino sea realmente parte de la transacción. Entonces, este es el principal problema. Otro problema, que era en línea con lo que comentaba Horacio, es lo de unidad de cuenta. En este tipo de transacciones normalmente no hay un único pago contingente, sino que se definen muchos. Dependes cómo los juntes o los separes, podría ser un pasivo o un patrimonio neto y cambiaría totalmente el reflejo contable. Entonces, si por ejemplo yo adquiero una empresa y defino dos pagos contingentes, uno si los beneficios del año 1 superan un importe y otro si los beneficios del año 2 superan un importe y lo pago en acciones, eso en principio serían dos pagos contingentes separados, cada uno lo valoraría y podría considerarse que es un instrumento de patrimonio, porque hay un pago fijo de acciones o cero o un pago fijo. Sin embargo, si yo lo defino de forma muy parecida, pero el pago del año 2 no es solo por el beneficio del año 1, sino por el beneficio del año 1 y del año 2, ya ese contrato sería único o se consideraría único. Y entonces, en este caso, ya no podrías clasificarlo como patrimonio neto porque hay un número variable de acciones. Hay varios escenarios y no siempre hay un número fijo de acciones. Bueno, entonces, con una pequeña diferencia, la empresa podría lograr, por ejemplo, pensando en contabilidad creativa, la empresa podría lograr que este derivado no se revalorizara. Otro problema que hay en los pagos contingentes es la dificultad de distinguirlos de otros elementos que aparecen en las combinaciones de negocios, como son, por ejemplo, retribuciones a empleados. La NIC 3 pone un ejemplo de una adquisición de un negocio en el que pagas un pago contingente si se cumple un hito, pero si además los administradores, los vendedores, se mantienen en la empresa. Entonces, en este caso te dice que es una retribución. Al ser una retribución no se contabiliza al valor razonable, sino que se contabiliza como un pago de empleados. Y entonces se va devengando cada año la parte de la retribución. Entonces el modelo contable sería totalmente distinto y en ocasiones es muy difícil distinguirlo. Y de otras figuras como activos indemnizatorios o incluso el derecho readquiridos también a veces es complicado. Entonces todas estas problemas son los que hacen que en la revisión que se ha hecho en este año y que está concluyendo, ya sabéis que ahora a partir del 2011 o del 2010, cada vez que se emite una nueva norma, después de 2 años que lleva funcionando, se evalúa el funcionamiento. Entonces se ha evaluado la norma de combinaciones de negocio y se han detectado problemas, sobre todo en el deterioro del fondo de comercio, que incluso grandes dos de las Big Four han escrito cartas diciendo que el modelo no funciona, que es muy caro, que es muy subjetivo. Incluso se está cuestionando pues, la vuelta a amortización del fondo de comercio, incluso otro modelo. Entonces, esto es uno de los elementos que ha fallado. Hay algún otro y uno de los más criticados ha sido el tema de los pagos contingentes. Las empresas, esto de contabilizarlo como gasto o ingreso después de la combinación, teniendo en cuenta todas las variables que he comentado, pues lo ven muy discutible. Esto es lo que dice
tenéis en pantalla lo que dice el estudio que ha publicado Elías, cita una carta del EFRAG. Dice que muchos participantes consideran que el tratamiento actual de los pagos contingentes en la NIF 8, en la NIF 3-2008 falla, y te dice que particularmente por la dificultad de valoración, por la dificultad de calcular los pagos contingentes basada en la probabilidad de cada hito. Y también resaltan que cuando el pago contingente está vinculado a un activo, pues muchas veces debería ser afectado al valor de ese activo. Por ejemplo, muchas veces el pago contingente está vinculado a que la empresa consiga un medicamento. Entonces, realmente lo que estás pagando es coste de ese medicamento en el pago contingente. Si al final lo logro que supere la fase 2, realmente voy a pagar más y tengo el activo. Si no lo pasa, no lo pago. Entonces, cargarlo a gasto-ingreso cuando está asociado a un activo no lo ven correcto. Y luego la otra razón que dan es pues que produce asimetrías contables en resultados, y también el último punto que comentaba, la dificultad de distinguirlo de los pagos a empleados en muchas ocasiones. Entonces, bueno, como conclusión, pues quería resaltar que es un área crítica las combinaciones y que siempre los que trabajéis asesorando en el propio proceso de combinación se debe explicar claramente, porque luego se encuentran volatilidad que no esperaban. Muchas veces las empresas quieren que luego no se modifique el resultado, y cambiando un poquito la cláusula contingente, pues se puede lograr ese efecto, sin hablar de contabilidad creativa. Es un área evidentemente crítica en auditoría, y probablemente por todos los comentarios que se han recibido y por la visión general que tiene la gente de este instrumento o de este tratamiento contable, es un área que probablemente cambiará en los próximos años. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Vamos a empezar a abrir un turno de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes? ¿No? Bueno, pues entonces me toca a mí como Felipe, ¿verdad? Ha subido el papel. Yo, empezando por Araceli. Araceli, he visto que hablabas de 3 posibles vías de clasificación entre pasivo neto, desde no clasificar y que sea la empresa la que se decida, mantener un poco lo que tenemos ahora y abrir una tercera vía en la que habría, digamos, patrimonio neto y otra categoría. ¿Se parecería eso un poquito a lo que vimos el otro día en la sesión de lo que hace el FAS, de abrir una categoría de patrimonio neto temporal? En principio no, porque lo que plantea el FAS es como tiene 2 definiciones positivas, tanto de deuda como de neto, su problema está en que determinados instrumentos cumplen con las 2 definiciones o con ninguna. Entonces, cuando habla de estas temporal y como diciendo, por el momento es patrimonio, pero puede convertirse en cualquier otra cosa. Realmente no es exactamente lo mismo que plantea el EFRAG como otra categoría, porque el EFRAG lo que plantea es otra categoría para lo que llama las secondary equity claims. Es una cosa muy concreta, que es la obligación de pagar con instrumentos de capital. Entonces, no es exactamente lo mismo. Uh-huh. Y en el caso de Horacio, siguiendo, si no hay más preguntas, has hablado de la dificultad de delimitar el concepto de negocio y que debe ser matizada en cada área. ¿Qué reto supone esto para la auditoría, para la profesión de auditoría? Pues esto se lo he oído yo muchas veces a Felipe comentarlo. Es que cuando es una cuestión de hecho, es muy complicado encontrar esas evidencias que realmente te lleven a la conclusión de que estás realmente en un modelo de negocio o en otro. Es al final una cuestión de los diversos inputs que te llevan a la conclusión de que realmente el modelo de negocio es mantener el activo cortando los flujos de caja contractuales, o el modelo de negocio es venderlo en determinado momento porque quieras tenerlo como una reserva de liquidez. Es decir, al final, apreciar eso objetivamente, más allá de una declaración de la dirección, como era en la NIC 39, son muchos factores que pueden ser incluso a veces contradictorios, ¿no? Muchas gracias. Y por último, Enrique, de la posimplementación, análisis que se ha hecho de la NIF de sobrecombinaciones, ¿cabe esperar una futura reforma de la misma?
van a publicar digamos que por ahora han publicado las cartas comentario y han publicado un resumen de las cartas comentario. Pero ahora justo a final de año van a publicar el informe final de posimplementación y ahí podremos saber mejor. Yo entiendo que hay un acuerdo bastante grande en ciertas áreas y yo entiendo que sí, pero es una predicción a estas horas de la tarde. Muy bien, muchas gracias a todos. A raíz de esta consulta o de este posanálisis que se ha hecho de la IFRS 3, yo sé que uno de los temas que se estuvo debatiendo bastante es la vuelta a la amortización del Fondo de Comercio. Entonces, me gustaría saber si, ahora que no he vuelto a seguir el tema, entonces si, pues, ¿qué se ha vuelto a comentar en estos resúmenes que ha dicho el IASB, o si hay algún tipo de acuerdo, o si puede ser o si considera que puede ser una opción factible, ¿no?, esta vuelta a la amortización del Fondo de Comercio? Yo, hasta donde sé, seguramente Araceli sabe mal. Yo lo que sé el de las cartas comentario. Yo lo que sí que he visto es una crítica muy grande, ya os digo, de 4 auditoras, 2 lo critican de forma expresa, lo del TEL de deterioro, que para auditoría, lo que hablamos, valor el de mercado en instrumentos financieros cotizados, pues es objetivo, pero algo que depende del modelo de negocio y de la predicción que te da la empresa es muy complicado. Y luego, además, también en términos de coste-beneficio. Entonces, casi la crítica principal no ha sido a la NIF 3, sino a la norma relacionada, que es la NIC 36. Entonces, yo sí que veo que ven que no funciona. Tampoco he oído que se quiera volver a otro, o sea, que a lo mejor es intentar realizar el deterioro de otra forma. Pero bueno, se empieza a oír y yo lo que sí que creo es que va a haber un cambio de la NIC 36 en el tema del deterioro. Pero... Sí, en principio el IASB ha dicho que no tiene ninguna intención de cambiar el tema del deterioro versus depreciación del Fondo de Comercio. Todo puede cambiar drásticamente, pero sí que existe una iniciativa por parte de los japoneses y los italianos que han hecho una especie de papel de discusión en el que plantean las ventajas e inconvenientes de un modelo de depreciación, de cómo hacerlo, del deterioro. Pero vamos, básicamente en la conclusión a la que se llega es que el IAS es que sí, pero digamos on balance, como dicen ellos, los inconvenientes de pasar a un modelo de amortización son mayores que las ventajas y en principio no tienen intención de cambiar el modelo. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Hay que tener en cuenta que el modelo de amortización es el que ha estado vigente durante muchos años y que ha habido muchas dudas respecto al número de años, que en Estados Unidos llegó a hablarse hasta de 40 años para la amortización del Fondo de Comercio, otras veces que en España había 5 o menos. Entonces, no es fácil acordar un número de años. Entonces, es normal que para los analistas les da más tranquilidad la amortización porque pueden hacer una estimación mejor de los resultados de los próximos años, unos temas más estables. Pero hay que reconocer, desde el punto de vista aséptico de los estados financieros, de que el cálculo del deterioro del Fondo de Comercio hay que hacerlo aunque haya amortización, por si acaso el deterioro es superior a la amortización practicada. Por lo tanto, conceptualmente, yo también veo difícil que se elimine el criterio actual y que se vuelva a la amortización. Se tratará de hacer algo que pueda un poco aliviar esas críticas, pero yo no creo que se vuelva a la amortización. De todas maneras, por añadir algo, el problema del deterioro del Fondo de Comercio en gran medida no está en la norma, está en que si se aplica cuando ya no hay más remedio, claro, porque lo normal es que algo se deteriore progresivamente, no de repente. Entonces, claro, si se apura hasta que es tan evidente que hay deterioro que ese mismo año reconoces unas pérdidas que realmente se han ido regenerando a lo largo de un periodo de tiempo, pues claro, no es un problema de la norma, aunque la discrecionalidad de la norma sí que te permite hacer eso, es un problema de la aplicación, que eso es evidente. Bien, ¿alguna pregunta más? Vale, pues entonces, ¿le dejamos solo a Enrique?